El aire en la sala de mis padres se sentía pesado, cargado con el aroma del estofado que mi madre, Elodia, preparaba para la cena y una tensión tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Yo, Fausto, a mis 35 años, debería haberme acostumbrado a esa atmósfera, pero nunca lo hice. Mi padre, Genaro, de 60 años, estaba reclinado en su sillón de cuero desgastado, el trono desde el cual dictaba las leyes no escritas de nuestra familia. A su lado, en una silla menos imponente, estaba mi hermano menor, Benicio, de 28, revisando catálogos de viajes en su teléfono con el ceño fruncido. Como si elegir un destino de 5 estrellas en Europa fuera la tarea más ardua del mundo. 200.000 pesos para la luna de miel es apenas suficiente, papá, se quejó Benicio, sin levantar la vista del teléfono. Dalia quiere ir a Italia, y todo es carísimo. Genaro asintió con solemnidad, como si estuvieran discutiendo una inversión de Estado. Tu hermano se encargará. Para eso está, ¿no? Lanzó una mirada rápida en mi dirección, una mirada que no contenía ni gratitud ni afecto, solo una expectativa fría, la de un hombre que mira su chequera. Había transferido el dinero esa misma mañana. 200.000 pesos. El bono completo de mi último proyecto de ingeniería. Un proyecto que me había costado noches sin dormir y fines de semana en la oficina. Para ellos, era solo una cifra más en la larga lista de gastos de una boda que yo estaba financiando casi en su totalidad. Traté de desviar la conversación hacia algo más concreto, algo que me hiciera sentir parte del evento y no solo el patrocinador. Hablé con el organizador, dije, manteniendo mi voz neutra. Necesita confirmar el número final de invitados para la hacienda. ¿Ya tienen la lista definitiva? Benicio finalmente levantó la vista de su teléfono, no para mirarme a mí, sino a nuestro padre. Genaro dejó escapar un suspiro largo y teatral, el tipo de suspiro que usaba para preceder una proclamación. Se acomodó en su trono de cuero, entrelazó los dedos sobre su estómago y me miró fijamente. Sus ojos, pequeños y oscuros, se clavaron en los míos. De acuerdo, dijo, su voz era un murmullo grave que llenó el silencio de la habitación. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que estaba a punto de ejercer. No eres bienvenido en la boda. Las palabras flotaron en el aire, desnudas, brutales. No hubo suavidad, ni disculpas, ni explicaciones. Solo un decreto. Sentí como el calor del estofado se convertía en un nudo de hielo en mi estómago. Miré a Benicio, esperando, por un instante de estupidez, que protestara, que dijera algo. Pero él solo bajó la mirada, de repente fascinado por el patrón de la alfombra, el cómplice perfecto en su cobardía. Genaro, al ver mi silencio, añadió con una sonrisa torcida, una mueca que pretendía ser una expresión de sabiduría paternal pero que solo destilaba desprecio. Es el día de tu hermano, continuó, su voz ahora con un tono de falsa condescendencia. Necesita disfrutarlo sin tensiones, sin gente que lo haga sentir incómodo. ¿Tensiones? ¿Incómodo? Yo era el que había pagado por el vestido de la novia, el que había negociado el contrato con la hacienda, el que había asegurado que cada capricho de Dalia, la prometida de Benicio, se cumpliera. Yo era el pilar silencioso sobre el que se construía toda esta farsa. Un torbellino de emociones me asaltó, ira, humillación, un dolor sordo y familiar. Pero por fuera, me mantuve inmóvil. Años de práctica me habían enseñado a construir una fortaleza alrededor de mis sentimientos. Respiré hondo, una sola vez. El aire olía a la traición cocinada a fuego lento durante décadas. Me levanté de la silla. Mis movimientos eran deliberados, tranquilos. Bien saberlo, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi ajena. No hubo un temblor, ni un grito. Solo 2 palabras, una aceptación tan fría como la sentencia que acababa de recibir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Pude sentir la mirada de mi padre en mi espalda, probablemente satisfecha, creyendo que había ganado otra vez. No escuché a mi madre salir de la cocina. No me despedí. Mientras cerraba la puerta principal detrás de mí, el clic del cerrojo sonó como el inicio de algo nuevo. No era el sonido de una puerta cerrándose en mi vida.
Era el sonido de las cadenas rompiéndose. El viaje de regreso a mi departamento en Monterrey fue un borrón de luces de la ciudad y el zumbido sordo del motor. No puse música. El silencio era mi único compañero, y en ese silencio, los fantasmas del pasado decidieron salir a bailar. La memoria, esa traicionera archivista, abrió un cajón polvoriento y sacó una imagen tan nítida que dolió. Tenía 22 años. El sol de junio caía a plomo sobre el campus de la universidad. Llevaba una toga negra que me picaba en el cuello y un birrete que se tambaleaba sobre mi cabeza. En mi mano, sostenía mi diploma de ingeniería civil, el primero en la historia de nuestra familia. Un pedazo de papel que representaba 5 años de noches en vela, de trabajos de medio tiempo para pagar los libros, de sacrificar fiestas y reuniones por estudiar cálculo y termodinámica. Era, hasta ese momento, el mayor logro de mi vida. Durante la ceremonia, mientras los nombres de mis compañeros resonaban en los altavoces y sus familias estallaban en vítores y aplausos, yo escaneaba la multitud. Buscaba el rostro de mi padre, la sonrisa de mi madre, incluso la cara aburrida de mi hermano. No había nadie. El asiento que les había guardado permanecía dolorosamente vacío. Me dije a mí mismo que se habían retrasado, que el tráfico de Monterrey era terrible, que aparecerían en cualquier momento. Pero no lo hicieron. Después de la ceremonia, mientras mis amigos eran ahogados en abrazos y felicitaciones, yo me quedé de pie a un lado, sintiéndome como un ancla en un mar de alegría. Mi teléfono finalmente sonó. Era mi madre, Elodia. Su voz sonaba apurada, casi sin aliento. Fausto, mi amor, felicidades, dijo, su tono demasiado brillante, demasiado falso. ¿Ya terminó todo? Sí, mamá. Hace media hora, respondí, tratando de mantener la decepción fuera de mi voz. ¿Pasó algo? ¿Están bien? Hubo una pausa, y en esa pausa pude escuchar el rugido de una multitud al fondo. Un rugido inconfundible. El sonido de un estadio de fútbol. Ay, hijo, es que, surgió algo, balbuceó. Tu hermano. Benicio tenía un partido de las ligas menores. Era la semifinal. No te imaginas, fue tan emocionante. Tu padre no quería perdérselo por nada del mundo. Benicio tenía 16 años. Jugaba en una liga de fin de semana sin importancia. Una semifinal. Habían elegido una semifinal de una liga amateur sobre la graduación universitaria de su primogénito. Entiendo, mentí. Era lo que siempre hacía. Entender. Aceptar. No causar problemas. Y sabíamos que lo entenderías, dijo ella, aliviada, sin captar el océano de dolor que se escondía detrás de mi monosílabo. Pero celebramos tu logro, ¿eh? Tu padre y yo brindamos por ti con una cerveza aquí en el estadio. Estamos muy orgullosos, mi ingeniero. Brindaron por mí. En un estadio. Mientras veían a su verdadero campeón. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Colgué el teléfono y miré mi diploma. De repente, se sentía más ligero, menos importante. Era un logro solitario, un testimonio de mi esfuerzo, sí, pero también un recordatorio de mi lugar en la jerarquía familiar, siempre en segundo plano, siempre el secundario, el que entendía. Esa noche, comí una hamburguesa solo en un pequeño restaurante cerca del campus. Vi a otras familias celebrando con sus graduados, riendo, tomando fotos. Y yo estaba allí, con mi toga doblada en la silla de al lado, sintiéndome invisible. Ahora, 13 años después, conduciendo a través de la noche de Monterrey, el sentimiento era el mismo. La misma invisibilidad, solo que magnificada. Me habían hecho invisible en mi propia graduación, y ahora querían hacerme invisible en una boda que yo mismo estaba pagando. El patrón era tan claro, tan consistente. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante. El partido de Benicio, el viaje de Benicio, el bienestar de Benicio. Y yo era el que debía entender. El responsable, el maduro, el que no necesitaba el foco de atención. Me di cuenta de que no me habían excluido de la boda esa noche.
Me habían estado excluyendo de la familia durante toda mi vida, poco a poco, con cada elección, con cada prioridad. La boda era simplemente la declaración oficial. El punto final de una oración que había tardado 35 años en escribirse. Y yo, por primera vez, no estaba dispuesto a entender. El motor de mi auto actual, un sedán alemán confiable y discreto, zumbaba suavemente mientras me detenía en un semáforo en rojo. El lujo silencioso de la cabina de cuero contrastaba brutalmente con otro recuerdo que la noche había decidido desenterrar, uno que olía a aceite quemado y a la humedad de la desesperación. Tenía 22 años y acababa de empezar mi primer trabajo como ingeniero junior. Mi único medio de transporte era un Datsun destartalado de los años 80, un coche que había sido viejo incluso cuando lo compré con el dinero que ahorré sirviendo mesas en la universidad. Era una caja de metal oxidada sobre ruedas, pero era mi caja de metal. Era mi independencia. Una tarde lluviosa de martes, volviendo a casa después de una jornada de 10 horas, el Datsun hizo un ruido metálico y agónico, y luego murió en medio de la avenida Morones Prieto. El motor se había fundido. Estaba varado, empapado por la lluvia, con el sonido de las bocinas de los otros autos como una sinfonía de mi desgracia. Mi primer instinto fue llamar a mi padre. Era mecánico de oficio, aunque no lo ejerciera desde hacía años. Seguramente él sabría qué hacer, a quién llamar. Marqué su número con los dedos entumecidos por el frío. Bueno, respondió Genaro, su voz sonaba irritada, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna a su tarde de ver la televisión. Papá, soy Fausto. El coche se descompuso en Morones Prieto. El motor, creo que se fundió, le expliqué, la vergüenza tiñendo mi voz. Odiaba pedir ayuda, especialmente a él. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro de exasperación. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Que vaya a empujarte? No, yo, solo pensé que tal vez conocías a alguien, un taller de confianza. No tengo mucho dinero ahora mismo, admití. Pues ese es tu problema, no, espetó. Ya eres un hombrecito, un ingeniero. Aprende a resolver tus propios problemas. No puedes estar llamando a tu papi cada vez que se te rompe un juguete. Madura. Y colgó. Me quedé allí, bajo la lluvia, con el teléfono en la mano, sintiendo una humillación tan profunda que quemaba más que el frío. No era el dinero. Era el desdén en su voz, la facilidad con la que me había descartado. Empujé el Datsun hasta la orilla con la ayuda de un extraño compasivo y llamé a una grúa que me costó casi todo lo que tenía. El coche fue declarado muerto en el taller. Tuve que ir a trabajar en autobús durante los siguientes 6 meses, ahorrando cada centavo para poder dar el enganche de otro auto usado. Un mes después de mi debacle automovilística, fue el cumpleaños número 18 de Benicio. Fui a casa de mis padres para la celebración familiar. Y allí, estacionado frente a la casa, con un moño rojo gigante en el capó, había un Volkswagen Jetta seminuevo, brillante y perfecto. ¿Y esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es mi regalo, exclamó Benicio, corriendo hacia el auto. Mi madre me sonrió, cómplice. Tu padre rompió el cochinito. Dijo que su niño necesita un coche seguro para ir a la preparatoria. Genaro estaba de pie junto al coche, hinchado de orgullo, pasándole una franela al capó como si fuera un trofeo. Lo miré, y él me devolvió la mirada, y en sus ojos vi un destello de triunfo. No era solo un regalo para Benicio. Era un mensaje para mí. Un mensaje que decía, él es mi prioridad. Tú eres un problema que debes resolver por ti mismo. Más tarde esa noche, mi tío Tadeo, el hermano menor y más sensato de mi padre, me encontró solo en el patio trasero. Me pasó una cerveza. Yo sé lo del Datsun, dijo en voz baja. No respondí. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes. No es mucho, pero te ayudará para el enganche. No le digas a tu hermano. Es entre tú y yo. No puedo aceptarlo, tío, dije, aunque mis manos anhelaban tomarlo. Claro que puedes, insistió. Algunos en esta familia sabemos lo que es trabajar duro de verdad. Y sabemos reconocer a quien se lo merece.
Acepté el dinero, y ese gesto de amabilidad, ese reconocimiento silencioso de la injusticia, fue como un salvavidas en un océano de indiferencia. Ahora, al volante de mi BMW, un coche que compré con mi propio esfuerzo, sin la ayuda de nadie, el recuerdo de la generosidad de mi tío y la crueldad de mi padre se sentían más vivos que nunca. Siempre había sido así. Para Benicio, el camino estaba pavimentado con concesiones y regalos. Para mí, estaba lleno de obstáculos y lecciones sobre madurar. Habían celebrado la dependencia de Benicio y castigado mi independencia. Y la ironía más cruel de todas era que ahora, esa misma independencia que tanto despreciaban era la que estaban explotando para pagarle a su hijo predilecto una vida de lujos. Llegué a mi departamento. El silencio me recibió como un viejo amigo. Encendí las luces de mi estudio, un espacio minimalista y ordenado que era el reflejo de mi mente. Me senté en mi silla ergonómica y encendí mi computadora. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro con una luz fría y azul. Ignoré los correos del trabajo y las notificaciones. Abrí una simple hoja de cálculo de Excel. El archivo se llamaba Familia-Finanzas, XLSX. Lo había creado hacía 5 años, no por rencor, sino como un mecanismo de defensa, una forma de ponerle cifras a la creciente sensación de que estaba siendo desangrado lentamente. Comencé a llenarla después de que mi padre, Genaro, me llamara una madrugada, su voz pastosa por el alcohol, pidiéndome 50,000 pesos para pagar una deuda urgente. Más tarde descubrí que era una deuda de juego. Le di el dinero, y él prometió pagármelo en cuanto las cosas mejoraran. Nunca mejoraron. Esa fue la primera entrada en mi hoja de cálculo. Ahora, mientras mis dedos se movían sobre el teclado, la pantalla se llenaba de filas y columnas, cada una un testimonio silencioso de mi rol en la familia. Era un museo digital de la explotación. Fila 5, matrícula curso de Fotografía Creativa, Benicio. 58,000 pesos. Benicio abandonó el curso después de 3 meses porque no sentía la inspiración. Fila 12, reparación techo casa padres. 72,000 pesos. Una tormenta había dañado el techo. Mi padre dijo que era mi obligación como hijo arreglarlo. Fila 23, tarjeta de crédito, Elodia, liquidación. 35,000 pesos. Mi madre la había usado para comprar ropa y regalos para Benicio y sus amigos. Fila 38, enganche del departamento de Benicio. 150,000 pesos. Un préstamo para ayudarlo a independizarse. Todavía vivía de lo que yo le depositaba mensualmente para la renta. Fila 45 a 52, gastos boda Benicio y Dalia. La lista era larga y dolorosa. Vestido de novia de diseñador, capricho de Dalia 90,000 pesos. Anticipo del banquete, 100,000 pesos. Música y decoración, 65,000 pesos. Viaje a la playa para la despedida de soltero de Benicio, 40,000 pesos. Y la última entrada, la de esa mañana, transferencia luna de miel, Italia. 200,000 pesos. Cada cifra era una puntada en el tapiz de mi estupidez. Cada celda era un recordatorio de las veces que había dicho sí cuando debería haber dicho no. Había confundido la obligación con el amor, el apoyo con la permisión. Al final de la columna, la función de suma arrojaba un número que me dejó sin aliento, a pesar de que ya lo sospechaba, 1,345,000 pesos. Más de 1,000,000 de pesos en 5 años. Sin contar los pequeños gastos, las cenas que siempre pagaba, los regalos de cumpleaños extravagantes. Miré ese número. No era solo dinero. Era mi tiempo, mi sudor, mis sacrificios. Eran las vacaciones que no tomé, el coche que pospuse comprar, las inversiones que no hice. Todo estaba allí, en esa pantalla, cuantificado en la moneda de mi propia ingenuidad. No era un hijo. No era un hermano. Era una corporación, una fuente de financiamiento inagotable. Fausto, SADCB, el patrocinador oficial de los sueños de la familia. Y como cualquier buen inversionista, cuando el negocio resulta ser un fraude, es hora de cortar las pérdidas y liquidar los activos. Cambié el nombre del archivo.
Ya no era familia-finanzas, XLSX. Ahora se llamaba recuperación-activos, XLSX. Creé una nueva pestaña en la hoja de cálculo. La titulé Plan de Acción. La primera celda decía, Paso 1, revertir transferencia de 200,000 pesos MXN. La segunda, Paso 2, contactar al licenciado Montaño. La tercera, Paso 3, revisar escrituras de la joya. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la obligación familiar sobre mis hombros. Sentía la fría y clara lógica de una estrategia de salida. El cajero automático estaba a punto de declararse en quiebra. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. Había dormido profundamente, un sueño sin sueños, como si mi mente, al haber tomado una decisión, finalmente se hubiera permitido descansar. El sol se filtraba por las persianas de mi habitación, dibujando rayas de luz en el suelo de madera. No había llamadas perdidas, ni mensajes. El silencio era una calma tensa, el aire quieto antes de la tormenta. Mientras preparaba café, el zumbido de una notificación de correo electrónico rompió el silencio. Era del organizador de la boda, un hombre excesivamente entusiasta llamado Mauricio. Asunto, confirmación final para el gran día de Benicio y Dalia. Estimado Fausto. Espero que te encuentres de maravilla. Solo para confirmar que hemos recibido el anticipo final para el banquete, todo marcha sobre ruedas. Solo un pequeño detalle, para cerrar el contrato con la Hacienda La Joya, necesito que me envíes la confirmación por escrito de que apruebas el uso del lugar para las fechas estipuladas. Como el acuerdo original está a tu nombre, es una formalidad indispensable. Estamos creando un día mágico. Saludos, Mauricio. Leí el correo 2 veces. El acuerdo original está a tu nombre. Esa frase resonó en mi cabeza. La Hacienda. Mi Hacienda. El lugar donde planeaban celebrar su unión perfecta, después de haberme exiliado de ella. La audacia era casi poética. Necesitaba escuchar la razón de sus propios labios. No de mi padre, cuya crueldad ya era un hecho conocido, sino de mi madre. Necesitaba que su silencio cómplice finalmente tuviera voz. Marqué su número. Contestó al segundo timbrazo, su voz era un susurro nervioso. ¿Fausto? Hijo. Hola, mamá, dije, mi tono era tranquilo, casi clínico. Te llamo por la boda. Necesito entender algo. Ay, mi amor, tu padre, él a veces es muy duro, pero te quiere. Solo está estresado, empezó con la letanía de excusas que conocía de memoria. No te llamo para hablar de papá, la interrumpí. Quiero saber la verdad. ¿Por qué no soy bienvenido? Hubo un silencio largo, lleno de estática y evasivas no dichas. Podía escuchar su respiración entrecortada. Es complicado, hijo, finalmente dijo. Hazlo simple, mamá, insistí. Otro silencio. Luego, un suspiro de resignación. Fue Jacinta, susurró, nombrando a la madre de Dalia. Ella tiene ideas muy particulares sobre la imagen. La imagen, repetí, sin entender. Dijo que para una boda de este nivel, todos los invitados principales debían tener cierto perfil. Mi madre luchaba con las palabras, como si le quemaran la boca. Mencionó que tú, siendo ingeniero, trabajando en construcción, era un perfil muy terrenal. Que no encajaba con la atmósfera elegante que quería proyectar para las fotos y los videos. Me quedé mudo. No era por mi personalidad, no era por un conflicto pasado. Era por mi trabajo. Mi profesión. La misma que me había permitido pagar por su maldita boda elegante. Me estaban excluyendo por ser un simple ingeniero. Por trabajar, por ensuciarme las manos, por ser exactamente la persona que había construido su propio éxito desde cero. ¿Y papá qué dijo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él estuvo de acuerdo, admitió Elodia en un hilo de voz. Dijo que no valía la pena pelear con los consuegros por algo tan pequeño. Que era mejor mantener la paz. Algo tan pequeño. Mi dignidad. Mi presencia. Mi existencia.
Todo reducido a algo tan pequeño. Gracias por tu honestidad, mamá, dije, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Fausto, por favor, no te enojes. Podemos arreglarlo, empezó a suplicar. Pero yo ya no la escuchaba. Colgué el teléfono. La gota no solo había derramado el vaso. Había reventado la presa. La rabia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y afilada como un iceberg. Era una rabia clara, purificadora. Me mostró con una claridad meridiana que no había nada que arreglar. No se puede arreglar algo que fue diseñado para estar roto desde el principio. Me senté frente a mi computadora. La decisión ya no era una estrategia. Era una necesidad. Era una cuestión de supervivencia. El dolor inicial se había evaporado, reemplazado por una determinación glacial. Ya no había espacio para la duda o la autocompasión. Solo había un camino a seguir. La pantalla de mi computadora seguía abierta en mi hoja de cálculo, mi plan de acción. Era hora de ejecutarlo. Abrí el portal de mi banca en línea. Mis dedos se movieron con una precisión automática sobre el teclado. Ahí estaba la transacción, realizada apenas 24 horas antes, transferencia a Genaro M., concepto, apoyo boda. 200,000 pesos MXN. Los bancos en México, para ciertas transferencias de alto monto, a veces tienen un periodo de gracia o un proceso de validación que puede ser cancelado si se actúa con rapidez. La mía, afortunadamente, todavía estaba en un estado en proceso de liquidación. Con un par de clics y la confirmación de mi token digital, la operación fue cancelada. Un mensaje en verde apareció en la pantalla, su solicitud de cancelación ha sido procesada con éxito. Observé el saldo de mi cuenta regresar a su estado anterior. No sentí una oleada de poder, ni una satisfacción vengativa. Sentí algo mucho más profundo, la sensación de recuperar algo que era mío. Era como si hubiera cerrado una llave que llevaba años goteando, desperdiciando un recurso vital. Minimicé la ventana del banco y navegué hasta una sección segura de mi disco duro. Hice doble clic en un archivo que a simple vista parecía un manual técnico de ingeniería. Introduje una contraseña larga y compleja. El archivo se descomprimió, revelando una carpeta con un nombre simple, Mi Joya. Dentro no había fotos ni documentos personales. Había escrituras, contratos de compraventa, avalúos, recibos de impuestos y permisos de construcción. Todos relacionados con un solo lugar, la Hacienda La Joya. Mi mente viajó 5 años atrás. La hacienda, que había pertenecido a mis abuelos, era el último vestigio de la antigua prosperidad de la familia de mi madre. Pero en manos de mi padre, se había convertido en una carga. Años de mala gestión y deudas la habían llevado al borde del embargo. Recuerdo la noche en que mi madre me llamó, llorando desconsoladamente. El banco nos la va a quitar, Fausto. Vamos a perder la casa de mis papás. Genaro, por su parte, estaba furioso, culpando al gobierno, a la economía, a todo el mundo menos a sí mismo. La idea de perder la hacienda era un golpe mortal a su frágil ego. En ese momento, yo acababa de recibir un bono sustancial por liderar un proyecto que se terminó antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Vi una oportunidad, no de ser un héroe, sino de preservar el único lugar donde guardaba recuerdos felices de mi infancia, corriendo por sus patios con mi abuelo. Hice una oferta anónima al banco a través de una empresa fantasma creada por un abogado de confianza. Compré la deuda y, con ella, la propiedad. Fue una transacción limpia y legal. La hacienda era mía. Cuando les di la noticia a mis padres, la edulcoré. Hablé con el banco, les dije. Llegamos a un acuerdo. Pude reestructurar la deuda. La hacienda está a salvo. Nunca preguntaron los detalles. Nunca cuestionaron cómo un simple ingeniero había logrado lo que ellos no pudieron. Su alivio fue tan grande que eclipsó cualquier curiosidad. Asumieron que la propiedad seguía siendo de la familia, y yo nunca los corregí. Para ellos, yo solo había sido el instrumento, el solucionador de problemas. No el propietario. Durante los siguientes 5 años, dediqué mis fines de semana y gran parte de mis ahorros a la joya.
Usé mis conocimientos de ingeniería para reforzar las estructuras antiguas. Aprendí de arquitectura colonial para restaurar las fachadas. Contraté artesanos locales para recuperar los pisos de mosaico y la herrería. La transformé. Pasó de ser una reliquia polvorienta y decadente a una propiedad espectacular, un lugar digno de bodas y eventos de lujo. Mi propio sudor estaba en sus paredes. Mis propios diseños, en sus jardines. Era mi obra maestra silenciosa, mi proyecto personal, mi joya. Y ahora, ellos planeaban usar mi joya, el fruto de mi trabajo y mi previsión, como el escenario para celebrarme como un paria. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Cerré la carpeta. El primer giro de la trama estaba listo. No solo les iba a quitar el dinero. Les iba a quitar el escenario de su farsa. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un número que siempre me traía una sensación de calma y sensatez, mi tío Tadeo. Él era el hermano menor de Genaro, pero parecían tallados en maderas diferentes. Mientras mi padre era un roble rígido y orgulloso, Tadeo era un sauce, flexible y observador. Fausto, sobrino. ¿Tienes un minuto? Su voz era grave y tranquila, como siempre. Claro, tío. Siempre, respondí, recargándome en mi silla. Me enteré de la conversación de anoche, dijo con cautela. Tu tía Sabina me llamó esta mañana. Ya sabes cómo es, el chisme corre más rápido que el viento en esta familia. Supongo que me pintaron como el hijo terrible y dramático, dije con un suspiro cansado. Peor. Como el ingrato. Tu padre está diciendo que le exigiste un lugar de honor en la ceremonia y que, como no te lo dio, hiciste un berrinche y te autodesterraste. Cerré los ojos. La facilidad con la que fabricaban mentiras era asombrosa. Esa no es la verdad, tío. Él me dijo, textualmente, que no era bienvenido. Lo sé, Fausto. Te creo a ti, dijo Tadeo, y esas simples palabras me quitaron un peso de encima. Por eso te llamo. Para que sepas que no estás loco. Y que no estás solo. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez en 24 horas que alguien validaba mi realidad. Por un impulso, decidí confiarle todo. Es peor de lo que te imaginas, tío, le dije. Y durante los siguientes 10 minutos, le conté todo. La razón real detrás de la exclusión, el desprecio de Jacinta por mi profesión, la complicidad de mi padre. Y finalmente, le revelé mi secreto mejor guardado. La hacienda La Joya, es mía. La compré hace 5 años para salvarla del embargo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar a mi tío procesando la información, conectando los puntos. Cuando finalmente habló, su voz estaba teñida de una mezcla de asombro y una profunda tristeza. Así que por eso la restauraste tú mismo. Yo pensaba que era solo por amor al lugar. Pero también estabas protegiendo tu inversión. Era ambas cosas, admití. Tadeo dejó escapar un suspiro que sonaba a décadas de frustración contenida. Fausto, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Algo que quizás te ayude a entender por qué tu padre es como es. Me incorporé en la silla, alerta. Tú nunca conociste bien a tu abuelo, mi padre, comenzó Tadeo. Era un hombre brillante. Un empresario nato que construyó todo desde cero. Era exigente, sí, pero justo. Y estaba increíblemente orgulloso de sus logros. Genaro, tu padre, siempre vivió a su sombra. Siempre sintió que no era suficiente para él. Nunca logró tener el mismo éxito, ni la misma visión. Tadeo hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Y luego llegaste tú. Eres idéntico a él, Fausto. No en el físico, sino en el espíritu. Eres inteligente, eres trabajador, todo lo que tocas lo conviertes en un éxito. Y cada vez que tú logras algo, es como si le recordaras a Genaro todo lo que él no pudo ser. Es un espejo que no soporta mirar. Las palabras de mi tío me golpearon con la fuerza de una revelación. El desdén, el sabotaje sutil, la falta de reconocimiento, no era porque yo fuera insuficiente. Era porque,
para él, yo era demasiado. Una vez, continuó Tadeo, su voz apenas un susurro, hace años, después de que te graduaste, estábamos tomando unas cervezas y él me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, cada vez que veo a Fausto triunfar, Tadeo, siento que muero un poco. Ahí estaba. La verdad desnuda y putrefacta en el corazón de nuestra relación. No era un padre decepcionado de un hijo. Era un hombre amargado, envidioso del éxito que él nunca pudo alcanzar, proyectando su propio fracaso en la persona que más debería haber celebrado. No te estoy pidiendo que lo perdones, concluyó Tadeo. Solo quiero que entiendas que su crueldad no tiene nada que ver contigo. Es sobre él. Siempre ha sido sobre él. Gracias, tío, dije, mi voz ronca por la emoción. Gracias por decirme esto. Cuídate, sobrino. Y haz lo que tengas que hacer. Ya fue suficiente. Colgué el teléfono. El tablero de ajedrez estaba más claro que nunca. Esto no era una simple disputa familiar. Era una guerra de poder que había comenzado mucho antes de que yo naciera. Y yo estaba a punto de hacer mi jaque mate. La mañana siguiente, me puse mi mejor traje. No era para una reunión de trabajo, sino para una declaración de intenciones. A las 10 en punto, entré en el despacho de Montaño y Asociados, una firma de abogados ubicada en uno de los modernos rascacielos de San Pedro Garza García. El licenciado Montaño era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado y unos ojos agudos que parecían analizarlo todo. Me lo había recomendado un colega por ser, según sus palabras, un tiburón con modales de caballero. Justo lo que necesitaba. Nos sentamos en su oficina, una habitación con paneles de madera oscura y una vista panorámica de la Sierra Madre. Le extendí una carpeta de cuero. Licenciado, gracias por recibirme con tan poca antelación, comencé. Tengo una situación familiar que ha escalado a un punto en el que necesito asesoría legal. Estoy a su servicio, ingeniero Fausto, dijo, abriendo la carpeta. Dentro, había organizado todo con la meticulosidad de un plano de construcción. Primero, las escrituras originales y el contrato de compraventa de la hacienda La Joya, demostrando mi propiedad indiscutible. Luego, una copia del acuerdo de uso que había firmado con mis padres, un documento informal, pero que establecía un precedente. Finalmente, una copia impresa de mi hoja de cálculo, recuperación-activos, XLSX, detallando cada peso que había transferido a mi familia en los últimos 5 años, con fechas y conceptos. El licenciado Montaño leyó cada documento en silencio, sus cejas arqueándose ligeramente en un par de ocasiones. No me interrumpió. Dejó que los papeles hablaran por sí mismos. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró por encima de sus lentes. Ingeniero, esto es, exhaustivo, dijo, con un toque de admiración en su voz. Y la situación es legalmente muy clara. La hacienda es suya. Usted tiene el control total. Cualquier acuerdo verbal o informal previo queda invalidado en el momento en que usted decida revocarlo. Eso pensaba, afirmé. Quiero que redacte una notificación formal. Quiero que se les informe que, como propietario, revoco el permiso para la celebración de cualquier evento en la propiedad. Podemos hacerlo, asintió Montaño. ¿Y qué hay de la deuda? Más de 1 millón de pesos. ¿Desea iniciar un proceso para recuperarla? Lo pensé por un momento. Mi objetivo principal no era el dinero, era el principio. Pero el dinero era la herramienta, el lenguaje que ellos entendían. Por ahora, no, decidí. La deuda es mi carta de triunfo, mi seguro. La usaré si es necesario. Por ahora, quiero centrarme en la hacienda. Es el golpe más inmediato y simbólico. Entendido. Estratégico, aprobó el abogado. Les daremos una salida, una opción que sabemos que no podrán tomar. Les ofreceremos un contrato de arrendamiento formal por el fin de semana de la boda, a precio de mercado. Digamos, 300,000 pesos, pagaderos en su totalidad en las próximas 24 horas. Será una forma de demostrar que no actuamos de mala fe, aunque sepamos que es una oferta imposible para ellos. Perfecto, dije.
La idea de ponerle un precio a su propia fiesta en mi propiedad me produjo una satisfacción sombría. El licenciado Montaño tomó notas. Redactaré la notificación de inmediato. Será enviada por correo electrónico certificado a su padre, a su hermano y al organizador de la boda mañana a las 9 de la mañana en punto. Será profesional, inequívoca y legalmente blindada. Nos levantamos y nos dimos la mano. Su apretón era firme, seguro. Una cosa más, ingeniero, dijo mientras me acompañaba a la puerta. Prepárese. Cuando esta notificación llegue, el infierno se va a desatar. Las reacciones de este tipo de familias suelen ser predecibles, primero la negación, luego la ira, después el chantaje emocional y finalmente la victimización. No ceda en ningún punto. No lo haré, licenciado, respondí. El infierno se desató para mí hace mucho tiempo. Ya es hora de que ellos sientan un poco del calor. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte, más en control. El plan estaba en marcha. La maquinaria legal se había activado. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora, era yo y la ley. Me detuve en el lobby del edificio, un vasto espacio de mármol y cristal. Saqué mi teléfono. Tenía la notificación del licenciado Montaño lista en un borrador de correo electrónico para ser enviada a mi padre y hermano. Antes de enviarla, mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Abrí la galería de fotos. Busqué una imagen específica, una de las pocas que conservaba de mi niñez. Era una foto descolorida en la hacienda La Joya. Yo, con unos 6 años, ahorcajada sobre los hombros de mi abuelo. Ambos sonreíamos a la cámara, genuinamente felices. Detrás de nosotros, se veía a mi padre, joven, mirándonos con una expresión que en ese entonces no entendí, pero que ahora, con la revelación de mi tío, era dolorosamente clara. Era una mirada de pura envidia. Esa foto me dio la fuerza final que necesitaba. No estaba destruyendo una familia. Estaba reclamando el legado de mi abuelo, un legado de trabajo duro y dignidad que mi padre había intentado pisotear. Cerré la galería. Abrí el correo. Y presioné enviar. Si te está gustando esta historia, te agradecería enormemente que le dieras like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La mañana siguiente, me desperté antes de que sonara mi alarma. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el cerro de la Silla, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Me preparé un café fuerte y me senté en el balcón de mi departamento, observando la ciudad despertar. A las 8:59, mi teléfono estaba sobre la mesa de cristal, en silencio. Era la calma antes del huracán. A las 9:01, el huracán tocó tierra. El teléfono vibró con una violencia que casi lo hace caer de la mesa. La pantalla se iluminó con una foto de mi padre que yo no había elegido, una imagen suya en una parrillada, sonriendo con falsedad. Rechacé la llamada. Inmediatamente, volvió a vibrar. Genaro otra vez. Rechacé. Un segundo después, la pantalla mostró el nombre de Benicio. Rechacé. Luego, mamá. Dudé por un instante, una punzada de culpa ancestral. La rechacé también. Comenzó el bombardeo. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla digital. Las llamadas entraban una tras otra, sin tregua. Genaro. Benicio. Mamá. Luego mis tías, primero Sabina, luego Matilde, las monas voladoras de la familia, siempre listas para ejecutar las órdenes de mi padre. Era una ofensiva coordinada, un intento desesperado por romper mis defensas. Puse el teléfono en modo no molestar. La pantalla dejó de iluminarse, pero la pequeña luz de notificaciones parpadeaba frenéticamente, una señal de Morse desde un barco que se hunde. Me concentré en mi café, en el aire fresco de la mañana. Intenté leer las noticias en mi tablet, pero las palabras bailaban frente a mis ojos. A pesar de mi resolución, la adrenalina corría por mis venas. Una parte de mí, el niño que todavía buscaba la aprobación de su padre, se sentía aterrorizado.
Pero otra parte, el hombre que había sido forjado en la indiferencia y la injusticia, se sentía extrañamente en paz. Después de 30 minutos de asedio ininterrumpido, las llamadas cesaron. Un silencio ominoso se instaló. Sabía lo que venía después, los mensajes. Abrí la aplicación de mensajería. La avalancha era abrumadora. De papá, Genaro contesta el teléfono ahora mismo. ¿Qué demonios significa este correo de tu abogaducho? De papá, Genaro, estás cometiendo el peor error de tu vida, Fausto. Te lo advierto. De papá, Genaro, me vas a matar de un coraje. ¿Eso es lo que quieres? ¿Matar a tu propio padre? De Benicio, Fausto, contesta, por favor. Mauricio, el organizador, está en pánico. Dice que la hacienda está cancelada. Esto es una broma, ¿verdad? De Benicio, hermano, estás arruinando el día más importante de mi vida. Dalia está llorando. ¿Por qué haces esto? De Benicio, eres un egoísta. Siempre lo has sido. De mamá, Elodia, hijo, por favor, habla conmigo. Tu padre está como loco. Hay un malentendido. Podemos arreglarlo. Somos familia. De mamá, Elodia, Faustito, por lo que más quieras. No nos hagas esto. Piensa en tu hermano. Piensa en mí. Leí cada mensaje con una distancia clínica, como un científico observando una reacción química predecible. La ira, la súplica, la culpa, la victimización. El licenciado Montaño había predicho cada paso con una precisión asombrosa. Apagué las notificaciones de mensajes también. Me levanté, dejé la taza de café en el fregadero y me fui a mi estudio. Encendí mi computadora y me puse a trabajar. Tenía un informe de análisis estructural que entregar. Me sumergí en los cálculos, en la física de las cargas y las tensiones. En la lógica pura y fría de mi profesión. El mundo de mi familia, con su caos emocional y su lógica retorcida, podía esperar. Hoy, iba a construir algo. Aunque solo fuera en el papel. Iba a poner orden en el desorden. Era mi forma de recuperar el control, no solo de mis propiedades, sino de mi propia mente. La tormenta había llegado, pero yo estaba en el ojo del huracán, en un centro de calma autoimpuesta, esperando mi siguiente movimiento. La notificación del correo electrónico enviado por el licenciado Montaño era una obra maestra de la cortesía legal, una daga de acero envuelta en el más fino terciopelo. Cada palabra había sido elegida para ser a la vez inofensiva y devastadora. El asunto, por sí solo, ya era una declaración de guerra fría, notificación urgente, estatus legal y contrato de uso de la hacienda La Joya. El correo, enviado a las 9 de la mañana en punto a las direcciones de Genaro, Benicio y Mauricio, el organizador, comenzaba con un saludo formal. Estimados señores. Por medio de la presente, y en mi calidad de representante legal del ingeniero Fausto, mi apellido. Me dirijo a ustedes para aclarar ciertos puntos de vital importancia con respecto a la propiedad conocida como Hacienda La Joya, ubicada en dirección de la Hacienda. La primera estocada era sutil, pero profunda. Al referirse a mí como ingeniero Fausto, el licenciado Montaño no solo usaba mi título profesional, sino que lo convertía en la piedra angular de mi identidad en esta disputa. Era una respuesta directa y elegante al desprecio de Jacinta. El siguiente párrafo iba directo al corazón del asunto. Se nos ha informado que existen planes para llevar a cabo un evento privado, la boda de los señores Benicio, mi apellido, y Dalia, apellido de ella, en dicha propiedad durante el fin de semana del fecha de la boda. A este respecto, es mi deber informarles que, según consta en la escritura pública número de escritura, registrada en el registro público de la propiedad de Ciudad. El único y legítimo propietario de la totalidad del inmueble antes mencionado es mi cliente, el ingeniero Fausto, mi apellido. Imaginé a mi padre leyendo esa frase. La incredulidad, seguida de una furia impotente. La revelación no era solo sobre la propiedad, era sobre el control. El control que él creía tener se había desvanecido en una sola oración legal. El correo continuaba, desmantelando metódicamente cualquier esperanza que pudieran tener.
En virtud de lo anterior, y ejerciendo los derechos que la ley le confiere, mi cliente revoca por la presente cualquier acuerdo verbal, permiso informal o entendimiento previo que pudiera haber existido con respecto al uso de la hacienda La Joya. A partir de la recepción de esta notificación, cualquier acceso o actividad relacionada con la planificación o ejecución de su evento en la propiedad se considerará una violación de la propiedad privada y estará sujeta a las acciones legales correspondientes. Era el equivalente legal a cambiar las cerraduras de la casa. Estaban fuera. Oficialmente. Pero luego venía la finta, la oferta razonable que los dejaba sin argumentos, la que los exponía no como víctimas, sino como lo que realmente eran, insolventes. Con el fin de no causar perjuicios innecesarios y demostrando la buena fe de mi cliente, estamos dispuestos a ofrecerles una alternativa. Se les ofrece un contrato de arrendamiento formal por el uso de la hacienda para las fechas solicitadas. El costo de dicho arrendamiento, basado en las tarifas de mercado para eventos de esta naturaleza, es de 300,000 pesos MXN, 300,000 pesos 00/100 MN. Esta oferta es válida por las próximas 24 horas. En caso de aceptarla, el pago total deberá ser liquidado a más tardar a las 5 de la tarde del día de mañana, fecha de mañana. De no recibir su aceptación y el pago correspondiente en el plazo estipulado, la oferta se considerará retirada y la propiedad permanecerá estrictamente privada. Era un golpe maestro. Los ponía en una posición imposible. No podían pagarlo, y lo sabíamos. No podían argumentar que era injusto, porque era una oferta comercial estándar. Y al rechazarla, o, más probablemente, al no poder aceptarla, admitirían implícitamente que su único plan siempre había sido usar mi propiedad de forma gratuita, como si fuera suya por derecho. El correo terminaba con la misma cortesía glacial con la que empezó. Agradecemos de antemano su atención y cooperación en este asunto. Para cualquier aclaración, no duden en comunicarse con este despacho. Atentamente. Licenciado David Montaño y Asociados. Cerré mi laptop. El correo era más que una notificación. Era un manifiesto. Era la declaración de independencia de un hombre que finalmente había decidido ponerle precio a su propio valor. Y el precio, como estaban a punto de descubrir, era mucho más alto de lo que jamás podrían pagar. La pelota estaba en su cancha, pero yo había cambiado las reglas del juego. Y había quitado las canastas. La tarde se deslizó en una bruma de trabajo concentrado. Logré terminar mi informe, encontrando un refugio en la certeza de la física y las matemáticas. Mientras tanto, mi teléfono yacía en silencio, un volcán inactivo. Sabía que la falta de comunicación no era una señal de paz, sino de pánico. Estaban reagrupándose, planeando su contraataque. Cerca de las 7 de la tarde, una llamada entrante logró pasar mi bloqueo. Era un número que no reconocí de inmediato, pero el nombre asociado me hizo contestar, primo Daniel. Daniel era hijo de mi tía Matilde. Era más joven que yo, un buen chico, pero siempre había mantenido un perfil bajo en los dramas familiares, probablemente por instinto de supervivencia. Fausto, dijo, su voz era un susurro apurado, como si temiera ser escuchado. Daniel, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, pregunté, genuinamente preocupado. Yo estoy bien, pero, tienes que escuchar esto. Estoy en casa de mis padres. Benicio y Dalia acaban de irse. Estaban aquí con mi mamá y la tía Sabina. No sabían que yo estaba en mi cuarto con la puerta entreabierta. Me puse tenso. Sigue, le dije. Estaban como locos por el correo del abogado, continuó Daniel. Benicio estaba gritando que ibas a pagar por esto, que le habías declarado la guerra. Pero lo importante fue lo que dijo Dalia. Hizo una pausa, y pude escucharlo tragar saliva. Empezaron a discutir. Benicio le echaba la culpa a ella y a su madre por haberte provocado. Y entonces, Dalia explotó. Le gritó, Fausto, te juro que estas fueron sus palabras. Le gritó, te lo dije, Benicio. Te dije que teníamos que ser inteligentes. El plan era aguantar al estúpido de tu hermano, sacarle hasta el último centavo, y luego, después de la boda, ya veríamos cómo lo hacíamos a un lado.
pero no. Tú y tu papito tenían que sentirse muy machos y humillarlo antes de tiempo. Ahora lo arruinaste todo. Nos quedamos sin fiesta, sin luna de miel y sin su dinero. Cada palabra de Daniel era un martillazo en mi pecho. Me quedé sin aire. Así que era un plan. No fue un capricho de último momento, no fue una decisión impulsiva de mi padre. Fue una conspiración fríamente calculada. Aguantarme. Sacarme hasta el último centavo. Y luego, descartarme como a basura. La revelación fue nauseabunda. La ingenuidad que todavía albergaba, esa pequeña y estúpida esperanza de que quizás todo había sido un terrible malentendido, murió en ese instante. Fue reemplazada por una rabia helada, una furia tan pura y destilada que me aclaró la mente por completo. «Fausto, ¿sigues ahí?», preguntó Daniel, su voz llena de preocupación. «Sí, sí, aquí estoy», logré decir, mi propia voz sonaba lejana. «¿Estás seguro de que eso fue lo que dijo?». «Absolutamente». Lo repitió varias veces. Dijo que su madre, Jacinta, estaba furiosa, que todo el plan se había venido abajo por la arrogancia de tu padre. El plan. Siempre fue un plan. Me usaron como un peón en su juego de apariencias sociales. Daniel, necesito pedirte un favor enorme, dije, mi mente ya trabajando a toda velocidad. ¿Estarías dispuesto a repetir lo que acabas de decirme si te grabo? Tu voz puede ser distorsionada, no tienes que dar tu nombre. Solo necesito un registro de este testimonio. Hubo un momento de vacilación. Le estaba pidiendo que traicionara a su propia madre y a su primo. No lo haría si no pensara que lo que te están haciendo es una porquería, Fausto, dijo finalmente. Llevan años tratándote como el burro de carga de la familia. Ya es suficiente. Sí, graba. Activé la grabadora de mi teléfono. Por favor, Daniel, cuéntame otra vez lo que escuchaste. Con voz clara y firme, Daniel relató la conversación de nuevo, palabra por palabra. El testimonio era devastador. La confesión involuntaria de Dalia era la pistola humeante, la prueba irrefutable de la premeditación y la malicia. Cuando terminó, detuve la grabación. Daniel, no sé cómo agradecerte. Te debo una muy grande. No me debes nada. Solo, ten cuidado. Están desesperados, y la gente desesperada hace estupideces, me advirtió. Lo tendré. Gracias, primo. Colgué y escuché la grabación 3 veces. Cada vez, la ira daba paso a una resolución más fuerte. Guardé el archivo de audio en una carpeta segura, junto a las escrituras de la hacienda y mi hoja de cálculo. Mi arsenal estaba completo. Ya no se trataba de una disputa por dinero o por respeto. Se trataba de exponer una conspiración. Se trataba de justicia. Iban a venir a mí, a mi casa, a intentar manipularme y a jugar el papel de víctimas. Pero yo estaría listo. No solo con la ley de mi lado, sino con su propia y sucia verdad, grabada y lista para ser detonada. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, el portero de mi edificio me llamó. Ingeniero, su familia está aquí. Su padre, su madre y su hermano. Insisten en subir. ¿Les doy acceso? Déjelos pasar, Armando. Los estoy esperando, respondí con calma. Minutos después, el timbre de mi puerta sonó, no con un toque normal, sino con una serie de presiones largas y agresivas. Respiré hondo, abrí la puerta y me hice a un lado. Entraron como una fuerza de ocupación. Mi padre, Genaro, a la cabeza, con el rostro enrojecido por la furia. Mi hermano, Benicio, detrás de él, con una expresión de niño mimado al que le han quitado su juguete. Y mi madre, Elodia, cerrando la formación, con los ojos llorosos y un pañuelo en la mano, lista para su papel de pacificadora y víctima. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, bramó Genaro, sin siquiera un saludo. Su voz retumbó en mi sala minimalista. Cerré la puerta suavemente. Estoy protegiendo mis activos, respondí, mi tono era nivelado, contrastando deliberadamente con su ira. ¿Tus activos? La hacienda es de la familia, gritó.
La hacienda es mía, lo corregí, caminando hacia el centro de la sala. La compré y la restauré con mi dinero y mi trabajo. Tengo las escrituras que lo prueban. Eso es una trampa. Nos engañaste, acusó Benicio, su voz era un chillido agudo. Y siempre has estado celoso de mí, de mi felicidad con Dalia. Faustito, por favor, intervino mi madre, comenzando su actuación. Esto es un error. Somos tu familia. ¿Cómo puedes tratarnos así? Tu padre está enfermo del corazón por tu culpa. ¿Quieres eso en tu conciencia? Era un ataque por tres frentes, la intimidación, la acusación y la manipulación emocional. Era su estrategia de siempre. Pero esta vez, yo estaba preparado. Los dejé hablar. Los dejé vaciar su arsenal de reproches y mentiras. Escuché en silencio cómo me llamaban traidor, egoísta, mal hijo, mal hermano. Escuché cómo distorsionaban cada sacrificio que había hecho, convirtiéndolo en un acto de arrogancia o control. Cuando finalmente hicieron una pausa para tomar aire, los miré a los tres, uno por uno. ¿Terminaron?, pregunté en voz baja. Genaro estaba a punto de gritar de nuevo, pero lo detuve levantando una mano. No. Ahora es mi turno. Saqué mi teléfono y lo conecté a un pequeño altavoz Bluetooth que tenía en la estantería. Antes de que continúen con su narrativa de que son las víctimas inocentes en todo esto, me gustaría que escucharan algo. Es una grabación de anoche. La llamo, El Plan. Presioné play. La voz distorsionada pero clara de mi primo Daniel llenó la sala, seguida por su relato de la explosión de Dalia. Te lo dije, Benicio. El plan era aguantar al estúpido de tu hermano, sacarle hasta el último centavo, y luego, después de la boda, ya veríamos cómo lo hacíamos a un lado. El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Benicio. Se quedó boquiabierto, sin palabras, atrapado en la traición de su propia prometida. Mi madre, Elodia, se llevó una mano a la boca, sus ojos se abrieron con horror, quizás al darse cuenta por primera vez de la magnitud de la malicia que había permitido. Pero la reacción más reveladora fue la de mi padre. Su furia no se transformó en sorpresa o decepción. Se transformó en una ira aún más profunda. No estaba enojado por el plan. Estaba enojado porque los habían descubierto. Detuve la grabación. El silencio en la sala era tan denso que zumbaba. Así que, como pueden ver, dije, mi voz cortando el silencio como un bisturí, esto nunca se trató de que yo me sintiera incómodo. Se trató de un fraude. Un fraude emocional y financiero. Y se acabó. Me acerqué a mi escritorio y recogí un documento que el licenciado Montaño había preparado. Se lo tendí a mi padre. Estos son mis términos, declaré. La hacienda La Joya queda permanentemente fuera de su alcance. La boda, si es que todavía hay boda, tendrá que ser en otro lugar. Y esto, señalé el documento, es un plan de pagos legalmente vinculante. El 1.345.000 pesos que les he dado en los últimos 5 años se convierte ahora en una deuda formal. Tienen 10 años para pagármelo, en cuotas mensuales. Si se retrasan en un solo pago, mi abogado iniciará un proceso de embargo sobre sus bienes. Benicio se desplomó en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. Mi madre sollozaba en silencio. Genaro miró el papel como si fuera veneno. Tú ya no eres mi hijo, Ciseo, su voz temblaba de una rabia impotente. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo ni necesidad de su aprobación. Solo sentí lástima. Nunca fui su hijo, Genaro, respondí, usando su nombre de pila por primera vez. Solo fui su mejor inversión. Y ahora, esta inversión exige sus dividendos. Le señalé la puerta. La reunión ha terminado. Espero la primera mensualidad el día 1 del próximo mes. Se fueron sin decir una palabra más. El portazo que dio mi padre al salir fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Me quedé de pie en medio de mi sala, en el silencio que habían dejado atrás, y respiré hondo. El aire se sentía más limpio, más ligero. Las consecuencias se desarrollaron como una demolición controlada.
Tal como esperaba, la boda se canceló. Dalia, al ver que su fuente de financiamiento se había secado y que su conspiración había sido expuesta, rompió el compromiso con Benicio. Su familia desapareció de la vida de la mía tan rápido como había aparecido, dejando un rastro de facturas impagadas y sueños rotos. Benicio, por primera vez en sus 28 años, se vio obligado a enfrentar la realidad. Sin mi apoyo financiero, tuvo que dejar su cómodo departamento y volver a casa de mis padres. Consiguió un trabajo de nivel de entrada en una oficina, una dosis de humildad que le era muy necesaria. Mis padres, Genaro y Elodia, comenzaron a hacer los pagos mensuales. Cada transferencia era un recordatorio puntual de su derrota. Sé, por mi tío Tadeo, que tuvieron que vender el segundo coche y recortar drásticamente su estilo de vida. La humillación, para mi padre, fue el peor de los castigos. Mi madre intentó llamarme un par de veces en los primeros meses, dejando mensajes de voz llenos de lágrimas y súplicas veladas. No respondí. Sabía que su dolor era real, pero también sabía que era el resultado de sus propias decisiones o de la falta de ellas. Mi relación con mi tío Tadeo y mi primo Daniel se fortaleció. Se convirtieron en el ancla familiar que nunca tuve, basada en el respeto mutuo y la honestidad, no en la obligación y la culpa. Unos 6 meses después de la confrontación, puse en marcha un nuevo plan para la Hacienda La Joya. La convertí en un centro de eventos boutique, pero con un enfoque diferente. Creé una fundación en honor a mis abuelos para ofrecer el lugar a un costo muy reducido, o incluso gratis, a parejas jóvenes y talentosas que no tenían los recursos para una boda de lujo. La hacienda, que había sido el símbolo de la avaricia y la exclusión de mi familia, se convirtió en un lugar de alegría y oportunidad para otros. Encontré más satisfacción en eso que en cualquier venganza. La historia termina un año después. Estoy en La Joya, no como el hijo exiliado, sino como el propietario, observando una boda. Una pareja de jóvenes artistas, radiantes de felicidad, celebra su unión en el patio que yo mismo restauré. El sol de la tarde baña las paredes de piedra con una luz dorada. Mi tío Tadeo está a mi lado, ambos sosteniendo una copa de vino. Tu abuelo estaría orgulloso de esto, Fausto, me dice. No solo por la hacienda. Por el hombre en que te has convertido. Miro a la feliz pareja, escucho las risas de sus amigos y familiares, y siento una paz profunda y duradera. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Es una notificación del banco. Ha recibido una transferencia de Genaro M. El pago mensual. Lo veo sin emoción, como quien ve un recibo de un negocio cerrado hace mucho tiempo. En ese momento, me doy cuenta de que ya no siento ira, ni resentimiento. Solo una tranquila indiferencia. He recuperado mi dinero, sí, pero eso es lo de menos. He recuperado mi vida, mi dignidad y mi libertad para definir a la familia en mis propios términos. Miro el horizonte, donde el sol comienza a ponerse, pintando el cielo de colores vibrantes. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me siento completamente en casa. Me giro hacia la cámara imaginaria, hacia la audiencia. ¿Hice lo correcto? ¿Vale la pena esta paz, incluso si me costó una familia? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.